Saludos cordiales. Estamos con la bendición y la gracia de Dios con un nuevo programa para seguir hablando de la vida del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado, a través de este programa que denominamos Caminos de Santidad. Y al inicio de este programa pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ilumine, que nos dé la orientación necesaria para que podamos difundir el mensaje de Dios. Porque en realidad el objetivo principal de este programa es la de difundir el Evangelio del Señor, haciendo conocer la vida del Padre Julio César Duarte Ortellado, que fue un apóstol entregado al Evangelio, a la difusión y a la práctica de ese Evangelio. Entonces, damos gracias a ustedes también que siempre nos acompañan, nos animan a través de sus comentarios y de sus llamadas. Muchísimas gracias. También hoy vamos a empezar este programa con esta invocación de la oración que había escrito el Monseñor Celso Yegros para pedir por la pronta beatificación del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Oración. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza para el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y hace unos pocos días estuvimos en Ibicuí recordando la fecha 4 de julio, que es la fecha en que el siervo de Dios, el Padre Julio César, partía desde esta tierra al encuentro con nuestro Creador, con el Dios Todopoderoso, con este Dios omnipotente y eterno que nos ama tanto y que desea lo mejor para nosotros, que es la salvación de nuestra alma. Y esa fiesta estuvo muy linda. Justamente el nuncio apostólico había celebrado la misa y la feligresía de Ibicuí, de Quiquio, de Mbuyapeú y de muchos otros lugares se hicieron presentes ese día 4 de julio, que inclusive era un día de semana, pero se sentía esa alegría, se sentía la espiritualidad y la esperanza de la gente que había participado en esa celebración. Y bueno, también se descubrió un mural que también se había hecho para recrear gran parte o de las partes principales de la vida del Padre Julio. Estuvieron todos los obispos del Paraguay, muchos sacerdotes. En realidad fue una hermosísima fiesta espiritual, porque las mejores fiestas son las fiestas del Señor, en donde uno realmente se siente realizado, uno recibe esa paz, siente esa emoción, esa alegría, porque la presencia de Dios es única. Bueno, nosotros
estamos justamente acompañando, poniendo también al servicio de todos este espacio de información acerca de la vida del padre Julio César Duarte Ortellado, que es un sacerdote santo. Él siempre, antes de ser sacerdote, ya estando en el seminario, tenía ese sueño, esa esperanza y esa alegría de ser santo. Y llevó una vida santa. Por eso existe este reconocimiento ya de la Iglesia Católica de esa vida ejemplar que él había llevado ahí, principalmente en Ibicuí, Mbuyapeú, que quedó. Y hoy estamos en ese proceso acompañando a la Iglesia Católica para que oficialmente esté el padre Julio César Duarte Ortellado, el siervo de Dios, esté prontamente en los altares de la Iglesia Católica. Bueno, llegamos al fin de este primer bloque. En el segundo bloque vamos a estar hablando de un proyecto muy interesante, muy interesante. Uno de los carismas fuertes que llamó la atención del padre Julio César ha sido su entrega a favor de los enfermos, la visita a los enfermos, ese acompañamiento a los enfermos que he realizado. Y sobre ese punto, y en este segundo bloque, vamos a estar hablando sobre ese proyecto. Estamos de vuelta. Bueno, en el bloque anterior me había recordado, hice una introducción en realidad acerca de uno de los grandes carismas del padre Julio César, cual era la de servirle a los enfermos. Él tenía noticias de alguna persona enferma, ya enseguida se preparaba y se iba a visitarle a ese enfermo. ¿Por qué? Porque el padre Julio no quería que ninguno de sus feligreses parta al encuentro del Señor sin estar debidamente preparado. Entonces, él generalmente se iba encima de caballo porque la distancia era enorme y las rutas prácticamente eran casi nulas en aquel tiempo en el departamento de Paraguarí. Y él montaba encima del caballo y muchas veces se iba 4, 5 horas, quizás más, quizás el día entero. Imagínate llegar de Ibicuí a Mbuyapeú, a Quiquio, para asistirle a un enfermo, uno ya se va a imaginar. Eso lleva horas y quizás el día completo. Pero nunca para el padre Julio fue esa distancia un obstáculo para llevar ese auxilio espiritual y esa esperanza de la vida eterna a su feligresía y especialmente a las personas que estaban aquejadas de una enfermedad. Y cuenta la historia escrita acerca de su vida, de que él siempre le animaba a los enfermos a que no tuviera miedo a la muerte. Bueno, ¿qué es el proyecto que hoy nosotros vamos a desarrollar? Y hoy vamos a dar inicio con la bendición de Dios y con el auxilio del siervo de Dios, el padre Julio. Vamos a organizar visitas
visitas privadas, particulares, hasta la iglesia de Ibicuí, donde se encuentran los restos del padre Julio César Duarte Hortellado. Visitas de enfermos que quieran llegar hasta Ibicuí, para pedir la gracia, el favor de Dios a través de la intercesión del padre Julio. Nosotros conocemos incluso de peregrinaciones, paseos, por decirlo, viajes que realizamos acá del Paraguay y del mundo entero, gente que van y buscan favores y gracias en lugares lejanos, confiado en la intercesión de santos. Y nosotros en Paraguay tenemos un futuro santo, ya es un santo, pero futuramente va a ser declarado santo y reconocido por la Iglesia Católica, que es el siervo de Dios, el padre Julio César. Ibicuí es una localidad que nos queda muy cerca. Entonces, a través de esta programación, hoy damos inicio a visitas privadas de enfermos fundamentalmente, y de personas también que quieran solicitar o pedir la intercesión del padre Julio para encontrar soluciones a problemas de salud, problemas de familia, de trabajo. ¿Por qué? Porque el padre Julio César era un sacerdote que se interesaba muchísimo por la vida integral, o sea, la vida en todas las facetas de las personas de su comunidad. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros ofrecemos un vehículo particular, un automóvil, en donde pueden viajar seguramente hasta 3 personas. El enfermo más 2 acompañantes. Vamos a dejar un número de teléfono, acá va a salir en pantalla, en donde las gentes que quieran, reitero, llegar hasta Ibicuí, rezar ante el Santísimo en primer lugar, porque el padre Julio también era el apóstol de la Eucaristía. Él hacía adoraciones eucarísticas durante varias horas por día. Entonces, iniciar nuestra oración en Ibicuí ante el Santísimo y trasladarnos después hasta donde está los restos del padre Julio y hacer nuestro pedido nuestro pedido a Dios, porque el que hace el milagro, el que nos da la gracia, el que nos otorga el favor es Dios. Los santos están para interceder. Bueno, entonces saldríamos acá de Asunción o de otro lugar del país. No hay día, va a depender eso de cómo coordinar el tiempo las personas. Nos iríamos con ese enfermo, con su familia o con esa otra gente, con la otra gente que quieran pedir ese favor a Dios a través del padre Julio y regresar en el día. Eso podemos también coordinar, también el horario, la forma, y va a ser sin costo alguno. El enfermo y su familiar o la persona que quiera llegar hasta Ibicuí no va a gastar absolutamente nada. El costo cubre la organización, el vehículo pone la organización, y para nosotros va a ser de mucha alegría poder llegar con nuestros hermanos hasta Ibicuí para pedir la intercesión del padre Julio César Duarte Hortellado. En el siguiente bloque vamos a seguir hablando sobre este punto, porque el horario también nos pide hacer nuestra pausa reglamentaria. Ya enseguida volvemos.
estamos de vuelta en nuestro último bloque. Es importante reiterar la vida, el valor de la vida de los santos. ¿Cuál es el enfoque que nosotros tenemos que darle a la vida de los santos? Y la vida de santidad nos debe ayudar para que nosotros imitemos la vida de ese santo, para mejorar también nuestra espiritualidad y nuestra condición de hijos de Dios. Es por eso de que nosotros queremos darle continuidad a ese servicio que el padre Julio César Duarte Ortellado prestaba en vida a favor de los enfermos. Entonces nosotros queremos darle continuidad a ese carisma, a esa entrega que tenía el padre Julio, y estamos confiados de que la intercesión del padre Julio va a ser escuchado por Dios nuestro Señor, ya que él en este momento está en este proceso de beatificación y después prontamente de canonización. Y también estamos convencidos de que el padre Julio, en presencia del Señor, va a estar contento de que nosotros podamos darle continuidad a la misión evangélica que él había desarrollado en su vida física acá en nuestro país y principalmente en el departamento de Paraguarí. Por eso es que también nosotros nos sentimos muy motivados y reiteramos esta invitación a todas las personas que quieran llegar hasta IBQI. Nosotros ofrecemos un medio de transporte gratuito. Ya nos organizaremos el día, la hora. Es un viaje de ida y vuelta, sin costo para el enfermo o sus familiares, o para las personas que quieran ir a pedir otro tipo de favores, por la familia, por el trabajo. En fin, siempre existen anhelos, proyectos, necesidades que a diario tiene el ser humano. Entonces, ese es el inicio de una, digamos, de un servicio que queremos prestar en nombre del padre Julio César y en la confianza de su intercesión. También pensamos realizar peregrinaciones ya más grandes, ya de acuerdo a la cantidad de gente que quieran ir a peregrinar hasta IBQI. También eso podemos realizar. A lo mejor sería un sábado, un día ideal para una peregrinación, pero eso ya se haría una vez que tengamos una mayor cantidad de gente que quieran llegar, y también vamos a dar una fecha en que sí se va a realizar también con la bendición de Dios y con la intercesión del Padre una peregrinación hasta IBQI en un minibús, en un ómnibus. Sería eso un sábado a la mañana, ida y vuelta. Es importante, reitero, nosotros los paraguayos y paraguayas tenemos un santo muy cerca de nosotros y deberíamos de llegar también para orar por su pronta canonización y hacer que la vida del padre Julio César sea más conocido en el Paraguay, para que también esta sociedad paraguaya, que está pasando por momentos de crisis espiritual en muchas partes, en muchas familias, la sociedad misma, también crisis económica, necesidades de muchas formas, en muchos aspectos. Es importante justamente difundir más rápidamente esta vida del padre Julio, que puede ser un ejemplo para el Paraguay. Necesitamos que nuestros gobernantes, necesitamos que las familias, necesitamos que la sociedad paraguaya invoque la presencia de Dios
para mejorar nuestra condición de vida espiritual, material, de salud, en fin, en sus diferentes facetas. La ausencia de Dios muchas veces es la causa principal. La ausencia de Dios es la causa principal de dolores, de sufrimientos y de necesidades. La historia nos ha hecho saber de que la bendición y la presencia de Dios en los pueblos ha significado prosperidad, paz, abundancia, alegría. Y nosotros tenemos un gran santo, el siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado, que es nuestro compatriota, a quien tenemos que recurrir, imitar su testimonio de vida y pedir que él interceda por el Paraguay. Muy bien, estamos llegando al final de este programa, contentísimo de poder estar en contacto una vez más con ustedes, y si Dios así permite, con la intercesión de nuestra Santísima Virgen María y el auxilio del Padre Julio César Duarte Ortellado, nuestro siervo de Dios, estaremos en un próximo programa.